Hoy tenemos una fecha muy significativa, que es la de Vuelta de Obligado, Bien. una fecha en la cual invitaría a reflexionarla no solamente como una batalla sola, Sí. tal como vos mencionabas recién, está relacionada con Punta Quebracho, pero sobre todo está relacionada con una Ujú. guerra que es la Guerra del Paraná. Es un concepto que nos invita a un historiador sanpedrino llamado Eduardo Campos. Bien. Una guerra del Paraná, una guerra popular. Estamos a 180 años en un momento en el cual estaba en disputa la navegación de los ríos interiores. Las máximas potencias de aquella época, que eran Reino Unido y Francia, querían, por un lado hay un detalle, ambas potencias todavía no reconocían la independencia argentina, eso es también un detalle, Sí. y querían navegar libremente. Frente a esa postura, en aquel momento, Juan Manuel Rosas, que era gobernador de provincia de Buenos Aires, pero a su vez tenía la representación de la Confederación, se va a oponer ante este avance por parte de potencias extranjeras. Acá cuando Ricardo, hablamos del río, te, sí, te quería preguntar justo ahí para aclararle un poquito a Doña Rosa lo que tiene que ver de poder llegar y navegar libremente, básicamente para llevarse recursos, para que todo lo que era comercial y económico quedara en las manos de estas potencias, ¿no? tal cual. Y también es importante pensarlo como un modo de reciprocidad. Ujú. Los ríos interiores por otros países son muy cuidados. A modo de ejemplo, en la actualidad, el río Mississippi, que es muy importante para la economía de Estados Unidos, es un río en el cual no pueden ingresar barcos extranjeros prácticamente. Y está custodiado por el ejército de Estados Unidos. Mira. Ahora, también está esta cuestión, una pseudo libertad de comercio, pero para ciertas cuestiones. Y acá es muy interesante porque va a haber otros actores, por ejemplo, luego de los hechos de Vuelta de Obligado, San Martín lo va a considerar como una segunda guerra por la independencia. O Ujú. sea, la trascendencia de Vuelta de Obligado y toda la guerra del Paraná va a ser muy importante para lo que va a venir después. Bien, Ricardo, fue un triunfo allí, esto es importante también, fueron derrotadas las tropas en esa batalla obligado. En Obligado va a ser una derrota. Acá Una. viene esta cuestión. Ujú. Es una derrota, pero en la cual va a haber bastantes daños a aquella flota anglo-francesa. Un pequeño detalle. Eran 22 buques, pero tenían más de 400 cañones. O sea, un pequeño dato para tener en cuenta. Sí, sí. Va a haber otros combates en lugares como Tonelero, en la propia San Lorenzo va a haber otro combate y la expedición va a continuar hasta Corrientes y hasta Paraguay, pero no va a andar bien, va a fracasar. Y acá hay un detalle. Por un lado, gran parte de la historiografía liberal argentina se ha dedicado en cierta medida a ocultar tanto Vuelta de Obligado como toda la guerra del Paraná. Y Mira. otro hecho muy importante, que es punta que menos se menciona todavía, porque esta misma expedición a su regreso, a la altura de lo que hoy es Puerto General San Martín, eh, va a haber una batalla en la cual ahí se va a lograr el triunfo Definitivo, definitivo claro. a aquella flota extranjera y también Punta Quebracho, que en este caso fue meses después, fue el 4 de junio de 1846, en estos 180 años de todo este proceso, a pesar de que sea tan cercano, de ser tan simbólico, porque es una victoria que incomoda para ciertos sectores. Es una victoria que interpela en el caso de Quebracho. A modo de ejemplo, hasta el propio Juan Bautista Alberdi elogió la postura de Rosa en aquel momento en el marco de la guerra del Paraná. Y esto es muy importante porque por un lado estamos hablando de que es un hecho, estos hechos en cierta medida recién hace una década y media que está, digamos, el feriado, Ujú. hace medio siglo que está la efeméride, pero por ejemplo, hace 20 años que se hacen recién las excavaciones arqueológicas en el Claro. lugar.
Y esto es muy importante porque es necesario que haya más materiales, que haya más test, obras, excavaciones, trabajos, que resalten esta cuestión de la soberanía, un concepto muy importante para un proyecto de país. Perfecto. Ahí, te escuchaba atentamente una carta de San Martín al restaurador, donde le decía que los argentinos no éramos empanada fácil de comer para los gringos, decía, ¿no? Para los Tal, invasores. tal cual, Mario. El tema de la guerra del Paraná excede, por un lado, los enfrentamientos y las posturas que había en Bien, aquel momento en el país. Se hablan de cosas más trascendentales y también en la actualidad, porque cuando hablamos de claro. soberanía, más allá de las diversidades que puede haber partidarias, lo que carece nuestro país es un proyecto de nación todavía. Bien, El río, sí, en este caso el río Paraná, todavía sigue siendo un río en disputa. Y a modo de ejemplo, hay consecuencias. Por ejemplo, en la actualidad, Malvinas. O sea, Malvinas, la cuestión de la soberanía en Malvinas todavía está en disputa. La cuestión de la Antártida también. Argentina en su momento no tiene salida al Pacífico y en ese marco de la guerra del Paraná, Argentina perdió anteriormente ambas orillas del Río de la Plata, la soberanía con la independencia anteriormente de Uruguay, y en la actualidad todavía, digamos, la salida al mar desde el Río de la Plata, hay que pasar primero por aguas internacionales. Todavía no, claro. al no haber canal Magdalena que unifique, que una el Río de la Plata con el mar argentino, todavía no tenemos esa integración. Somos todavía un país que falta construirlo, falta que tenga más integración. Bien. Ricardo, y por último, una mirada fuerte, digo, que siempre lo marcás, hoy los puertos de la región, ¿no? En manos de quién están, de las multinacionales, ¿no? Que bueno, se llevan los granos, se lleva la oleaginosa, el aceite, sigue, ¿no? Latente eso de nuestra soberanía, ¿no? El hecho de que no se, en cierta medida, no se haya difundido toda esta parte de la historia, forma parte de esta estrategia. Y sí, tenemos Claro. la cuestión de una privatización en la actualidad del río Paraná, cuando se habla, por ejemplo, de... Y bueno, en la actualidad tenemos algo muy emblemático, que es el sitio en aquel momento de la batalla de Punta Quebracho, es actualmente propiedad privada de la multinacional Cargill de Estados Claro. Unidos. O sea que bueno, cuando hablamos de soberanía, es algo que todavía está en construcción, que todavía está en disputa, y la idea sería invitar a la sociedad a pensar todo esto de vuelta de obligado, la guerra del Paraná, no como un capítulo distante del pasado, sino como una señal de resistencia, Claro. como una señal de lucha. A modo de ejemplo, recién nombrábamos Alberdi, San Martín, diversas posiciones en pro de un proyecto nacional. Perfecto. Ricardo, agradecerte por este tiempo, es siempre bien clarito por los conceptos, así que bueno, recordar, sumarnos a estos 180 años del Día de la Soberanía, batalla obligado, Punta Quebracho un poquito más adelante. Gracias, Ricardo. Un abrazo y siempre, bueno, con compromiso, participación y memoria.